Las guerras en la antigüedad se caracterizaban por el encuentro de dos inmensos ejércitos en el campo de batalla. Soldados valientes se enfrentaban cuerpo a cuerpo para determinar quién sería el mejor ejército. Muchas veces el factor de la cantidad de los soldados no era el elemento determinante en la victoria, sino el comandante que dirigía las tropas de manera acertada y con la mejor estrategia lograba el éxito. También en algunas ocasiones se levantaron líderes que dieron un discurso a sus tropas que fue tan motivador que aún en las peores condiciones fueron vencedores. Estos vencedores, al retornar a casa, eran recibidos con gran alegría y fiesta. El apóstol Pablo, en su epístola a los Corintios, hace referencia a esta imagen. Cuando el ejército romano regresaba de la batalla, victorioso, se hacía un desfile y el general victorioso y su ejército eran recibidos con gran alegría y pompa. A lo largo del desfile se quemaba un incienso de olor fragante que llenaba todo el ambiente y toda la ciudad. Todos daban gritos de júbilo y exaltación al que los había conducido a la victoria, al general, ¿verdad? Hoy quiero que esta imagen sea de inspiración para ti. Estamos en una batalla espiritual todos los días. Una batalla que se libra de manera tanto interna como externa a nuestro alrededor. Nuestro enemigo no descansa. Nunca ha descansado y es como un león con mucha hambre, esperando que nos descuidemos para devorarnos. El apóstol Pablo describe esta lucha espiritual en Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice así la Escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para enfrentar esta batalla necesitamos tener las promesas de Dios y las armas espirituales que serán eficaces y poderosas. Vayamos a la Escritura. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 14 al 17. Y descubramos 3 principios que afirman nuestra victoria. El título que tengo para hoy es El olor de la victoria en Cristo. En primer lugar, la victoria es segura. Este es el primer principio. La victoria es segura. ¿Y por qué es segura la victoria? Porque el Rey es quien nos lleva al triunfo. Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo y por medio de nosotros esparce el grato olor de su amor. Leamos el versículo 14 de 2 de Corintios, capítulo 2. Dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En primer lugar, Jesús triunfó en la cruz. Busquemos Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice así la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya no tenemos que temer, pues nuestro Dios nos ha dado la victoria a través de Cristo. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Él pagó con su sangre toda la deuda de mi pecado y de tu pecado. Y además despojó a nuestro enemigo,
de su autoridad sobre nosotros. Somos libres. Él nos hizo libres. Somos triunfantes en Cristo. Ya el pecado no se enseñoreará más de nosotros y la muerte fue vencida. En segundo lugar, nos hizo libres para servirle a Él. Leamos 1 de Pedro 2:16. Dice así la palabra de Dios. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Al hacernos libres, ahora somos servidores del Dios Todopoderoso, siendo testigos de su amor. Eso significa que donde vayamos, somos una prueba viva del amor que Dios tiene para la humanidad. Debemos impregnar el mundo del olor de su conocimiento para que muchos se salven. En tercer lugar, no debemos temer nunca porque somos vencedores. Leamos Romanos 8 del 31 al 37. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Wow! Dios está con nosotros. Ahora, quiero que pienses en esa escena de la batalla, en el campo de la batalla, frente al ejército enemigo. Imagínate que estamos preparados para luchar, pero en nuestros rostros no hay ninguna preocupación, no hay ninguna desesperanza. Es más, estamos alegres, contentos, estamos celebrando. ¿Quieres saber por qué? Porque de nuestro lado está el general vencedor, el único que no puede ser derrotado. Está nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sé que en este momento puedes estar pasando por una situación difícil. Puede ser económica o de salud. Quizá te sientes vencido por las circunstancias de la vida y no ves la salida. Te animo a enfocarte en el triunfo de Cristo, el vencedor. El enemigo quiere que nos enfoquemos en la adversidad, en nuestros problemas. Él quiere que veamos nuestros problemas gigantes. Pero recuerda, el vencedor, el invencible, está con nosotros. Quiero seguir dándote más razones para que te aferres a la victoria, aún en medio de la batalla más recia. Debemos recordar el primer principio. La victoria es segura. El segundo principio es la victoria es una ofrenda agradable. ¿A quién es agradable esta ofrenda? A nuestro Rey. Para Dios somos grato olor de Cristo entre los hombres. Leamos ahora el versículo 15 y 16 de Segunda a los Corintios. Dice así: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vamos a buscar ahora Éxodo 29:18. Dice así la Escritura: y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Con este versículo
quiero hacer una relación especial a el olor fragante. Estos animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento hacen una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo y a su sacrificio en la cruz del Calvario. La palabra perfume, o bueno, la fragancia o el perfume, viene del latín per, que significa por, y fumare, que significa a través del humo. Esto habla de la sustancia aromática que despedía un humo fragante al ser quemada. Nosotros estamos impregnados del olor de sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, cuando le servimos, llevamos ese olor entre los perdidos. Vamos a ver algunas maneras prácticas cómo esparcimos ese olor de Cristo entre los perdidos. En primer lugar, debemos caminar en amor, igual que lo hizo Jesús. Busquemos en la Biblia Efesios 5, versículo 2. Dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios nos pide que amemos a Dios sobre todas las cosas primeramente, pero también quiere que amemos al prójimo como a nosotros mismos. El vivir amando a los demás es olor grato a Dios. El amor es el resultado de que Dios nos amó primero. En segundo lugar, debemos ofrecernos en sacrificio vivo. Romanos 12, 1 y 2. Dice así la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada día debemos presentarnos delante de Dios para entregar nuestra vida a su servicio, transformando nuestro entendimiento a la palabra de Dios, y así comprobar cuál es la voluntad de Dios, que debe ser agradable y perfecta. Dios nos pide que no nos dejemos conformar por este mundo, por esta época, por este siglo. El mismo Jesús lo expresó en Juan 5:30, la última parte: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En tercer lugar, debemos ofrecer sacrificio de alabanza a Dios. Busquemos Hebreos 13:15. Dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. La alabanza a Dios es el compromiso de llevar su palabra a los perdidos. Esa es nuestra misión: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bueno, a veces es difícil, muchas veces es difícil predicar a Cristo, porque para algunos es olor de muerte y nos rechazan, y a veces nos da miedo el rechazo. Pero somos el único medio que tienen para ser expuestos a la palabra de Dios. Así que nunca veamos como infructuoso el predicar el Evangelio. Somos olor grato a Dios por medio de Cristo, entre los que aceptan el mensaje y los que lo rechazan. Nuestra oración por el perdido también es necesaria. No dejemos de orar por los que no conocen el amor de Dios. Bien, ahora veamos el tercer principio. Recordemos los dos primeros principios. El primer principio es: la victoria es segura. El segundo principio: la victoria es una ofrenda agradable. En este caso, la ofrenda es la ofrenda que hizo nuestro Señor Jesucristo a Dios.
Así que veamos el tercer principio. El tercer principio es: la victoria nos hace aptos. ¿Y aptos para qué? Para expandir el reino. Dios nos hace aptos para predicar el Evangelio. Leamos el versículo 17 de 2 a los Corintios. Dice así: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La pregunta al final del versículo 16 dice: ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente. Nadie es apto. No fuimos llamados por nuestras habilidades o por nuestros actos piadosos. El único que nos capacita es el que nos llamó para hacer el trabajo. Vamos a ver tres cosas. 1. Llamados a seguir sus pisadas. 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. El Señor Jesús nos ha dado ejemplo de vida, de obediencia y de servicio a Dios. Habló con autoridad, pues vivía conforme a lo que predicaba. Podemos hacer todo esto sin temor, porque Jesús nos prometió que estaría con nosotros todos los días. Su presencia está en nosotros a través del Espíritu Santo, quien nos da el poder para dar testimonio a los perdidos. En segundo lugar, llamados a vivir dignos de nuestra vocación. Efesios 4, 1 y 2. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con mansedumbre, humildad y paciencia, soportándonos con amor. Dios nos ha dado el poder a través de su Espíritu. Los verdaderos discípulos desarrollan en sus vidas el fruto del Espíritu Santo, que conocemos, está en la Biblia, en Gálatas, y dice que es amor, gozo, paz, paciencia. Todos esos son el fruto del Espíritu, y un verdadero cristiano busca siempre desarrollar en su vida estos frutos. En tercer lugar, fuimos llamados a vivir en el temor de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 11, dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. El apóstol Pablo advierte que hay muchos falsos maestros que falsifican la palabra de Dios, que se aprovechan adulterando el mensaje y toman ganancias para sí. Hoy día, lamentablemente, persiste ese fenómeno. Pero los verdaderos discípulos de Jesús estamos comprometidos con la predicación del Evangelio a todos los hombres, de manera sincera, como de parte de Dios y con temor delante de Dios. Bien, vamos a concluir. Tenemos 3 principios para aplicar a nuestra vida. 3 principios que nos recordarán el olor de la victoria. Vamos a repasarlos. Primer principio: la victoria es segura. La victoria es segura, porque Cristo nos lleva en victoria. El segundo principio es: la victoria es una ofrenda agradable, porque Cristo se dio en sacrificio y olor agradable a Dios. Y la tercera:
la victoria nos hace aptos. Nos hace aptos para predicar el Evangelio. Cada día es una oportunidad que tenemos para hacer el mensaje de hoy práctico. No podemos seguir escuchando que miles están siendo engañados, que miles están muriendo sin Cristo. Fuimos llamados a formar parte del mejor ejército del mundo, el mejor ejército del mundo, la iglesia, dirigida por el general victorioso que nunca ha perdido una batalla. Quiero desafiarte a ser práctico y que ejercitemos nuestra fe, llevando olor grato a Dios. No te tomará más de 5 minutos. Al terminar este tiempo, tomemos nuestro celular y enviemos un mensaje a 10 de nuestros contactos con el siguiente texto. Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Recuerda que Dios te ama y me gustaría saber cómo puedo orar por ti. Sencillo, ¿verdad? Dejemos los resultados a Dios. Será un olor fragante para Dios. No nos preocupemos que van a responder. Así como dice la Escritura, algunos van a responder y vamos a tener la oportunidad de seguir y darle continuidad. No te quedes sin orar por ellos. El objetivo es que ores por ellos si te responden y te den la oportunidad de tener esa relación. Quiero dirigirme también a ti, que hoy estás escuchando sobre un rey poderoso que dio su vida para darte la victoria. Ese rey es el Señor Jesucristo. Él desea que tú también experimentes el olor de la victoria, que experimentes libertad, paz y propósito. Solo tienes que creer en Él. Cree que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día, con poder, y está sentado a la diestra de Dios, el Padre, orando por ti. La Biblia dice que todos estamos separados de Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y necesitamos al Salvador. Jesús te invita a ser parte del ejército victorioso. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Puedes hablar con Dios a través de una oración. Puedes decirle lo siguiente. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Entiendo que te necesito. Te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados y te entrego mi corazón. Si has creído en Él, quiero decirte que todos tus pecados han sido perdonados, que ahora forma parte de la familia de Dios y que tienes vida eterna. Queremos saber de ti y ayudarte en tu crecimiento espiritual. Escríbenos a nuestras redes sociales. A la iglesia que está en casa, les envío un cariñoso abrazo. Que Dios les bendiga.